Pero antes les voy a mostrar la primera parte del mano a mano con Carlos Pañi. En este caso hablaba Carlos Pañi del dólar. Mirá lo que decía. ¿Llega este plan hasta diciembre de 2023? Linda pregunta, porque están cambiando muchas cosas en este momento. Lo que pasó con el dólar es muy importante, porque pone en tela de juicio la autoridad de Massa, que era lo que no se discutía, digamos, volvió como César de las Galias desde Estados Unidos, habiendo firmado el acuerdo, la renovación del acuerdo con el fondo, le sacó los 700, 800, 1.200, no sé cuántos millones de dólares a Claver Carón, etcétera, y una figura que uno no tiene muy en cuenta, pero que es estratégica, que es el presidente del Banco Central, dijo no, se terminó. Yo creo que es el estallido de un problema que debe haber habido antes. Que vos anticipaste en su momento, vos decías, ojo con esto porque Alberto no jugó, por ejemplo. Y además porque están comprando a un precio y vendiendo a otro. Y Pelle no quiere ir. Pelle ya estuvo procesado por el tema del dólar futuro. Es cierto. Con todas las críticas que puede merecer que se judicialicen esos temas. Yo estoy totalmente en contra de eso. Sí, sí, pero más allá de eso, eso existe. Pero debe estar mirando, a ver qué me están haciendo hacer. Yo creo que ahí debe haber habido un núcleo de problemático. Se dio cuenta de que para comprarle esos dólares al campo había que vender. Y acá nos encontramos con el principal problema, José, esto es lo que tiene de aleccionador. ¿Cuál es el problema que está en el centro de esta cuestión del dólar soja? Que yo te puedo dar un dólar de 300 pesos, pero después nos encontramos con el problema central de la economía argentina hoy. ¿Qué haces con los pesos? Porque el problema no es que el precio del dólar no es bueno, el problema es que además de que no es bueno, me devolvés pesos. El monopoly argento le dicen hoy los empresarios. Entonces, ¿qué hago con esos pesos? Me voy al dólar de nuevo, te busco dólares de nuevo por el contado con liquidación. Sí. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que ahí estuvo el problema, pero lo que me importa es lo político, porque vos lo que estás preguntando es si esto llega. Bueno, llegas aguantando, este gobierno no puede recrear los niveles de confianza que harían sacar la economía de su problema. Más allá tendría que haber hecho cosas que no hizo y ya es tarde para hacerlas. Pero ahora apareció una cuestión distinta, de otra naturaleza, que es que así como a Guzmán le apareció un Basualdo, a Massa le apareció un Pelle. Y a mí me están prometiendo desde antes de ayer que Massa gana la pulseada y vuelve para atrás, y hasta ahora gana Pelle. Entonces volvemos al Passive Destroyer, como dice un psicólogo de Acasuso, de la Lucila, que es Fernández, y que lo corroe a Massa con este tipo de conducta. De hecho, Pese juega 48 horas después de ser ratificado en un puesto en el cual, según exministros de Economía, un exministro como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Prat Gay y Sturzenegger estaban peleados en su momento? El ministro de Economía era el que ponía la firma para ratificar o no al titular del Banco Central. Y hoy la firma, si vos mirás la ratificación del boletín oficial, es Fernández Massa. Exactamente. O sea, le sacó la ratificación y después le clavó el estileto. Después vamos a seguir hablando con Carlos Pañi en un encuentro que tuvimos con suscriptores de La Nación, pero ahora vamos a ver qué decía en este caso Carlos Pañi cuando le preguntábamos por el tema de la causa de vialidad. Mirá. Acá hay un problema que es el problema al que le está apuntando más Veraldi tratando de desmoronar la cuestión, que no son las relaciones entre Cristina, López, sus subordinados, etcétera, que en todo caso pueden ser las relaciones entre un grupo de funcionarios corruptos. Acá el problema es Báez. Acá el problema, lo que le complica la vida es Báez. Y lo que complica la vida y le da verosimilitud a todo la construcción que hace el fiscal, le complica la vida a Cristina, es esta relación donde aparece alguien que sistemáticamente se lleva en licitaciones que es obvio que están amañadas, la obra pública. Ahora, estamos ante un problema que tienen que resolver los jueces. ¿Hasta dónde la convicción de esos magistrados va a intervenir o no en el dictamen, en el fallo que produzcan? ¿O hasta dónde van a seguir la línea de Veraldi, que es absolutamente procesal?
cuánto hay de indicios muy contundentes que llevan a pensar que ahí había una trama de generación de recursos en las que además se pasaron de rosca y la usaban frecuentemente. Claro, el doctor Veraldi dice, eso pasaba todo en Santa Cruz. Sí, hace bien en aclarar, no en La Rioja. Pasaba en una conducción de la administración de Santa Cruz, que la manejaban los Kirchner, políticamente. Sí, pero tráeme una reunión de Cristina con alguno de esos. Y no hay reuniones, no hay ninguna foto de ninguna reunión. Ahí es donde, este es el hiato que para mí depende de lo que esté pasando por la intimidad de los jueces. ¿Cómo hago para trasladar lo que parece una historia bastante evidente al plano de los procedimientos y de los expedientes? Veraldi asume una posición ultragarantista en este sentido. Los jueces creo que aportaron mucha prueba, pero después hay cosas que son muy difíciles de anclarlas en escritos concretos. Pero es evidente que hay un delito. ¿Y por qué es evidente que hay un delito? Porque Veraldi no puede desmentir la existencia del delito. Veraldi no nos dice acá no se robó. Veraldi dice Cristina no sabía o Cristina no estaba en eso. El razonamiento de Carlos Pañi respecto de el tema que está en la agenda hoy, esto fue en el marco de un encuentro que hicimos con suscriptores, mirá. Nosotros el año pasado vivimos las primeras y las segundas elecciones donde más la gente le quitó el cuerpo al sistema, donde menos la clase política tuvo la capacidad de interpelar al electorado para que vaya a votar, a la ciudadanía para que vaya a votar. Ese es un indicador técnico que uno lo mira en los números cuando estamos mirando elecciones que te aparece ese domingo a la noche. Ajá. Pero tiene una dimensión política extraordinaria, porque eso habla de un clima de desencanto con la política, de una especie de ola de la gente que se retira de la política. Con una peculiaridad, que es que gran parte de esa abstención, sobre todo en el conurbano bonaerense, se produjo entre los pobres. Y eso interpela muchísimo al gobierno, y interpela muchísimo dentro del gobierno al kirchnerismo. Además de ese fenómeno, ha habido una radicalización del voto. Mucho voto que iba al frente de todos termina yendo a variantes de la izquierda más radical. Si querés marxista, trotskista. Vos me podés decir, pero es muy poco, pasaron de 1% a 2% en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal vez en volumen electoral no es tan impactante, pero sí es impactante en nivel estratégico en organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, sindicatos, la escenografía de la calle. de cómo se va desenvolviendo. Entonces, claro, para un gobierno como este, tener la plaza llena o la avenida 9 de Julio llena con gente que pide comida, no es lo mismo que para un gobierno que no se reivindica como la encarnación de la justicia social. Y del otro lado, una radicalización hacia formas más extremas o más enfáticas de derecha, eminentemente ahí Milei, que expresan una ideología, una forma de entender sobre todo la economía, pero además expresan, si los mirás en mute, es decir, con el volumen apagado del televisor, un enojo. Desde lo fáctico, lo que ves. Lo gestual, el enojo. Hay un tipo enojado que me representa a mí que estoy enojado. Yo quiero eso, porque yo me siento así. Esto le pone un clima general a todo. ¿Qué quiere decir que le pone un clima general a todo? Que empieza a haber una impugnación del gasto público, después del Estado, como siempre que hay alta inflación en cualquier proceso público, después a la política y a la clase política. Y ahora estamos viendo si no hay síntomas emergentes, grupos que le ponen un tono de crítica, de sospecha, de impugnación a la democracia. Eso decís es lo Tribus que uno dice, che, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Revolución Federal? ¿Dónde estaban? Bueno, están ahí. No los miramos, pero estaban ahí. Existían. Sí, ahora aparecieron estos que quisieron matar a Cristina y uno mira retroactivamente esto otro y empieza a ver los mensajes. Entonces acá pasa algo nuevo, algo que no estaba, que convive con un fenómeno que para mí, José, es muy importante, es absolutamente obvio,
pero la dinámica política argentina nos impide verlo, que es la continuidad de la crisis con los dos principales actores de la política argentina involucrados en la misma crisis. Y eso lleva a que la gente diga, a ver, espera, ¿qué es la polarización esta? ¿Qué es la grieta? O son todos, o hay un enojo generalizado porque no me pudo sacar de este problema Macri y vino Fernández a hablarme en contra de Macri, Cristina a hablarme en contra de Macri y tampoco puede sacarme. Entonces, ¿no hay una continuidad acá de incompetencia? Eso está también en el fondo de esta impugnación, a mi juicio muy peligrosa, no deseable, no recomendable. Ahora, ese clima que está alimentado por un clima de animadversión, de oposición cerril, de desconocimiento de la legitimidad del otro, de imposibilidad de escuchar al otro, una especie de cultura que se va imponiendo donde todos nos vamos escuchando entre los que nos parecemos y tenemos una enorme... la voz del otro está muy lejos. Eso crea un clima de agresividad. Ahora, acá está el misterio. De ese clima, yo puedo imputar directamente que la bala de Sabac Montiel la activa ese clima. Bueno, cómo ese clima lo recepta un loco ya es otra cuestión. Pero está el clima. Entonces acá viene un cuestionamiento para toda la clase política. ¿Hacia dónde va a ir este proceso? ¿Qué hacemos con estos episodios de odio? Yo creo que el intento de asesinato de Cristina lo que pone es una gran señal sobre ese problema.